¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Ministerio Séptimo Milenio. Y es un placer para mí, es un privilegio poder compartir con ustedes lo que el Señor me permite poder estudiar. Eso es todo lo que deseo. Por eso les agradezco que estén acompañando del otro lado. Y le pido al Señor que así pueda seguir siendo, que podamos llegar juntos al final de esta serie, habiendo aprendido todo lo que el Señor tiene para revelarnos en este momento y en esta serie, específicamente en el libro El deseado de todas las gentes, visto o analizado a la luz de la doctrina de Dios. Debemos conocer quién es Dios, debemos conocer a quién adoramos para no correr el peligro de estar adorando a un Dios falso y de romper con el mandamiento, ¿no es cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. La ignorancia no convierte al error en verdad. Entonces, mientras nosotros tengamos la información disponible, no podemos después justificarnos diciendo, pero bueno, yo creía de corazón. O sea, si la información está para estudiar, es nuestra responsabilidad hacerlo. Hoy vamos a ver entonces el capítulo número 24, titulado ¿No es este el hijo del carpintero? El nombre del capítulo hace alusión justamente a la gente de Nazaret, la gente, los vecinos que lo habían visto a Jesús crecer, ser niño, ser adolescente, ser joven y casi hasta adulto, hasta los 30 años. Jesús había estado en Nazaret. Y al principio de su ministerio ya habían pasado algunos meses de que Jesús no visitaba esa ciudad. Cuando él había ido a Caná, podría haber pasado por Nazaret, pero no quiso. Jesús creía claramente que nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Pero después de lo que vimos que Jesús hizo, tanto en Caná como en la zona de Galilea, después nuevamente en Judea, que en la provincia de Judea es donde se desarrolla sus primeros pasos en el ministerio, ¿no es cierto? La elección de sus discípulos, eh, la purificación del templo cuando echa a todos los negociantes, también la curación del paralítico, y allí mismo cuando lo habían querido enjuiciar delante del Sanedrín. Entonces, como la provincia de Judea, que era donde más judíos había, ¿sí? La mayoría estaba ahí, y el gran templo estaba ahí, y los sacerdotes y los dirigentes estaban ahí. Al rechazarlo, Cristo eligió em, salir de ese lugar e ir a trabajar a un lugar que estaba más preparada la gente para poder recibir estas verdades, y era la otra provincia, la provincia de Galilea, que es donde estaba la ciudad de Nazaret. Se nos dice que Jesús el sábado fue a la sinagoga, esa misma sinagoga que él había eh, visitado, o que era su sinagoga, donde él iba cada sábado a reunirse, donde estaba su madre, sus medios hermanos y hermanas de parte de José y todos sus vecinos que lo habían visto crecer. Asistió el sábado y se sentó a escuchar mientras el rabino hablaba y leía. El rabino estaba hablando del Mesías, pero con la confusión que la mayoría de los judíos tenían, ¿no es cierto? Entendiendo las profecías de la segunda venida de Cristo como si esa fuera la primera. Entonces creían en un libertador militar que iba a poner al resto de las naciones debajo de los pies de los judíos. Y era muy común que alguna persona común, ¿sí? Sin ningún puesto importante, se le diese para leer
parte de las escrituras después del rabino, y entonces en este sábado lo invitaron a Jesús y le dieron el libro del rollo de Isaías. En el libro de Isaías hay una profecía muy, pero muy importante que nos habla sobre el Mesías, del ministerio del Mesías, de lo que él iba a hacer, de sanar a la gente, de aliviar a los oprimidos y principalmente también de las penas que iba a pasar el Mesías en esta tierra. Una profecía referente, ¿no es cierto?, al primer advenimiento. Y ellos no querían ver ese advenimiento, pero Jesús dijo: las escrituras se están cumpliendo frente a ustedes. Yo soy de quien hablan esas escrituras. El año bueno de Jehová ha llegado. Y de ahí parte entonces la idea del nombre de este capítulo. ¿No es este el hijo del carpintero? Al principio, cuando Jesús habló y leyó, la gente estaba muy contenta, sus palabras llegaban al corazón, veían que era alguien especial, pero ya cuando Jesús dijo esto, ya empezaron a tener ciertos recelos, ciertos resentimientos, y, y más cuando Jesús, bueno, continuó un poco eh, con el discurso, ¿no es cierto? Continuó hablando más adelante de que, bueno, ellos, los israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbre. Por eso Jesús dice que los venía a liberar, ¿no es cierto?, a los oprimidos y a liberar a los presos. Y ellos decían: pero nosotros presos, nosotros oprimidos, si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Les empezó a tocar el orgullo y se ofendieron, despertaron recelos, ¿sí? Ellos pensaban que quizá estaba hablando de otras naciones paganas, ¿no es cierto? Pero bueno, estaban igual de confundidos que los que habían estado en Jerusalén, ¿no es cierto? Y Jesús, encima de todo esto, hace una aplicación, ¿no es cierto? Como diciendo: no se crean especiales, ¿sí? No se crean especiales. Traten de bajarle un poquito el orgullo, porque en el tiempo de los profetas, de Elías, de Eliseo, por ejemplo, no había muchos leprosos en Israel a quien sanar, y sin embargo Dios eligió a Naamán, un general sirio y pagano. No había muchas viudas en el pueblo de Israel durante esas épocas, y el Señor eligió para que Elías fuera a la casa de la viuda de Sarepta. Entonces, no importa la sangre que lleves, ¿sí? Lo que importa es cuánto de la luz que recibís la pones en práctica. Y la palabra de Dios habla de que tanto Naamán, el general sirio, como esta viuda, eh, ambos vivían de acuerdo a la luz que tenían, de acuerdo a su conciencia. Y bueno, con esta comparación que Jesús hacía, como que un pagano extranjero era mejor que un judío, se terminaron de rayar. Lo que en un principio pudo haber sido simpatía hacia las palabras de Jesús, ahora se transformó en un orgullo herido y en un odio, al punto de que Satanás, trabajando en ellos, eh, estaban decididos a matarlo. Dice que lo sacaron a Jesús del templo a los empujones, lo llevaron en la ciudad hasta las afueras a un despeñadero y lo querían tirar. Estaban resueltos a asesinarlo. Por lo que los ángeles, que estaban encargados de cuidar a Jesús, lo tomaron del medio de la multitud, lo hicieron desaparecer y lo llevaron a un lugar seguro, ¿no es cierto? Casi es que si no hubiesen participado los ángeles, el ministerio de Jesús hubiese durado mucho menos de lo que tenía que durar. Pero el punto acá es ver el odio que le genera a Satanás y por consiguiente en quien Satanás y sus demonios viven, en las personas en las cuales Satanás y sus demonios viven, cómo se despierta esta ira cuando se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo que significa el Cristo, el ungido. Significa el Hijo de Dios. Y bueno, Jesús tenía un pensamiento y se los decía a sus discípulos, ¿no es cierto?
nadie es profeta en su tierra. Y así sucedió que su propio pueblo, que lo vio crecer, dijo, se viene acá a anunciar como el Mesías. Si nosotros lo veíamos ahí como un niño cualquiera, pobre, de una familia humilde, trabajando todo el día, este es el Mesías. Ese es el sentido del título del capítulo, ¿no es cierto? Como la propia ciudad que había acogido a Jesús durante toda su infancia y su juventud, ahora lo estaba rechazando y llegó al punto de matarlo. No lo lograron por la gracia y el cuidado de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la enseñanza que la sierva de Dios nos deja es que nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la luz que tenemos. Así, aún los paganos que eligen lo recto, en la medida que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. No importa si te llamás adventista del séptimo día, no importa si sos una quinta generación de adventista. Si rechazás la verdad del único Dios verdadero y de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Lo importante es que aceptemos lo que Dios nos muestra y que vivamos conforme a eso. Ningún nombre ni estar dentro de una religión nos va a salvar. Y esto fue totalmente demostrado con el pueblo judío, ¿no es cierto?, en la época de Jesús, ¿no es cierto? Nos cuenta la sierva de Dios que la vasta confederación del mal está desplegada contra todos aquellos que quisieren vencer. Pero Cristo quiere que miremos las cosas que no se ven. Los ejércitos del cielo, acampados alrededor de los que aman a Dios para librarlos. ¿De qué peligros, vistos o no vistos, hayamos sido salvados por la intervención de los ángeles? No lo sabremos nunca hasta que la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios. Entonces sabremos que toda la familia del cielo estaba interesada en la familia de la tierra y que los mensajeros del trono de Dios acompañaban nuestros pasos día a día. Es una hermosa promesa, ¿no es cierto? Jesús no tuvo ninguna ventaja, así como a él los ángeles le salvaron la vida y estuvieron dispuestos a trabajar con Él, también lo quieren hacer con nosotros si vivimos como Jesús vivió, constantemente amando hacer la voluntad del Padre Celestial. Bueno, la historia entonces sigue avanzando, ¿no es cierto? Y nos cuenta que no iba a ser la última vez que Jesús iba a pasar por Nazaret, pero bueno, más adelante, ya cuando él volvió, toda la nación ya conocía de su fama, ¿no es cierto? Y seguramente esa historia va a quedar eh, para más adelante, ¿no es cierto? Pero por lo menos la sierva de Dios nos dice algo con respecto a eso y dice, otra vez, o sea, a la vez siguiente que Jesús volvió, mientras escuchaban sus palabras, los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Divino. Pero tampoco entonces quisieron admitir que ese hombre que se había criado entre ellos era mayor que ellos o diferente. Todavía sentían el amargo recuerdo de que, mientras aseveraba ser el prometido, les había negado un lugar con Israel, porque les había demostrado que eran menos dignos del favor de Dios que una mujer y un hombre pagano. Por ello, aunque se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? No le quisieron recibir como el Cristo divino. O sea, Cristo significa el Hijo de Dios divino, o el divino Hijo de Dios. Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos, tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición, y con pesar se apartó para no volver nunca más. Nunca más Jesús volvió a Nazaret después de estas dos últimas ocasiones, porque lo habían rechazado ya de una forma directa, ¿no es cierto? Y dice que, bueno, su rechazamiento del Espíritu culminó en la cruz del Calvario, en la destrucción de su ciudad y en la dispersión de la nación a los vientos del cielo. O sea, en realidad
Sí, bueno, culminó en el sentido de que culminó su oportunidad, pero hasta el día de hoy todavía lo siguen rechazando, ¿no es cierto? Incluso muchos de otras religiones que dicen ser cristianas y de haber aceptado al Mesías, todavía lo rechazan como un verdadero hijo de Dios, y eso sigue siendo igual de triste, ¿no es cierto? La sierva de Dios también nos cuenta, ¿no es cierto?, de los sentimientos de Jesús, que él llegó a llorar por su pueblo, llegó a llorar por el rechazo de su pueblo. Y él lo único que trataba de hacer era llevar a las personas a las escrituras para que pudiesen ver a él mismo cumpliendo las profecías. Pero bueno, muchas veces las personas eligen oír o estar del lado de Satanás y no de Cristo, ¿no es cierto? Y siempre se hace la misma amonestación, ¿no es cierto? Si hubiesen escudriñado honradamente las Escrituras, sometiendo sus teorías a la prueba de la palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su impenitencia. No hubiera necesitado declarar: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y lo mismo ocurre para el pueblo de Dios hoy en día. El pueblo de Dios tiene la obligación de escudriñar honradamente las Escrituras. ¿Qué es escudriñar honradamente? No estudiarla de acuerdo a lo que te enseñaron de chiquito, ¿sí? Porque tenemos como adventistas la mala costumbre de estudiar la Biblia de acuerdo a las doctrinas adventistas. Estudiamos cómo defender las doctrinas adventistas. Eso no es escudriñar honradamente las Escrituras, ¿sí? Porque si una iglesia está equivocada, si un pueblo entero está equivocado, como ya sucedió muchísimas veces, también nos vamos a perder junto con esa iglesia y con ese pueblo. Escudriñar honradamente las Escrituras, sometiendo nuestras teorías, nuestras doctrinas, nuestras costumbres a la palabra de Dios. Y si no están conforme a la palabra de Dios, hay que rechazarlas. Así de sencillo. Así la religión sean los judíos o sean los adventistas. Debemos ser fieles a Dios. Las lecciones de Cristo revelaban sus deficiencias de carácter, la de los nazarenos, ¿no es cierto?, y exigían arrepentimiento. Si ellos aceptaban estas enseñanzas, debían cambiar sus prácticas y abandonar las esperanzas que habían acariciado. O sea, tenían que consagrarse, abandonar el pecado y aceptar de que no iba a venir el Mesías como un general a liberarlos del yugo romano. A fin de ser honrados por el cielo, debían sacrificar la honra de los hombres. Si obedecían a las palabras de este nuevo rabino, debían ir contra las opiniones de los grandes pensadores y maestros de aquel tiempo. ¿Cuántos hoy en día, por la verdad de Dios, están decididos y tienen la valentía para ir contra las creencias de los grandes pensadores y maestros de nuestro tiempo? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? ¿O preferimos todavía seguir adulando y creyendo ciegamente en lo que enseñan los pastores, así como los judíos fueron a la perdición por seguir a sus maestros de ese entonces? ¿Cuántos valientes hay dispuestos a morir por la verdad de Dios? La verdad era impopular en el tiempo de Cristo, es impopular en el nuestro, especialmente la de que Jesús es el Hijo de Dios. Lo fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre, presentándole fábulas que conducen a la exaltación propia. ¿No encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento con la palabra de Dios? ¿No lo hemos demostrado acaso con estos estudios? Que, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad no tiene fundamento en la palabra de Dios. Si ustedes entran al canal de Ministerio Séptimo Milenio, también van a poder encontrar estudios, por ejemplo, sobre la naturaleza humana de Cristo. Hay pastores que enseñan que Cristo había sido como Adán. Y en este libro nosotros vimos que Cristo vino con todas las cargas del pecado después de 4000 años de que el hombre estuviese degradado. También van a encontrar material con respecto a lo que sucedió en 1888, donde el pueblo adventista rechazó la verdad de los dos pactos y la ley, que es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Entonces, ¿no encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios? Sí,
Sí las encontramos, porque son costumbres. Los hombres se aferran hoy tan tenazmente a ellas como los judíos a sus tradiciones. Y es por eso que cuando alguien quiere presentar estas verdades, lo único que gana es el odio, primeramente de los maestros, de los pastores, y por consecuencia del pueblo que los sigue. Pero esto, ¿sí?, no tiene que ser algo que a nosotros nos paralice, que nos dé miedo y que no nos permita hacer la obra, porque nosotros vamos con el poder de Dios. ¿No habían enseñado los sacerdotes que Israel debía gobernar sobre la tierra? ¿Era posible que los grandes maestros religiosos estuviesen en el error? Fue posible. Entonces, hoy en día, ¿no es posible que los grandes pastores, que grandes religiones sigan enseñando el error? ¿No es posible? Claro que es posible. Y depende de cada uno. No le vamos a poder echar la culpa a nadie. Cada uno tiene la obligación de estudiar la palabra y escudriñando con honestidad. No son los pastores los que definen las doctrinas. Es cada ser de forma individual el que define qué creencias tiene por la propia palabra de Dios. Hermanos, tenemos una responsabilidad muy, pero muy grande, muy solemne que Dios ha puesto en nuestras manos. No importa lo humilde que seas, no importa cuántos estudios tengas, no importa cuánto tiempo lleves habiendo aceptado a Cristo, la responsabilidad es la misma. Es la de no creer a ciegas las palabras de ningún hombre, de ninguna religión, por más que te digan somos el pueblo de Dios. Porque Dios está dispuesto a tener favores con otras personas que están en religiones paganas antes que con el pueblo de Dios, si el pueblo de Dios no muere a su orgullo y no empieza a estudiar la Biblia con honradez y no por tradiciones, no por repetir como loros lo que se enseña hace décadas, ¿sí? Es nuestra responsabilidad y Dios nos va a demandar qué hemos hecho con lo que Él nos dejó. La Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. No dice confíe a ciegas en los pastores. Pídala a Dios que Él la va a dar abundantemente. No hay que ser licenciado en teología para encontrar la verdad en la Biblia. Hay que humillarse y pedirle sabiduría a Dios. Esta es la invitación en este día, que podamos ser fieles a Dios en cuanto a nuestra responsabilidad y que también podamos guiar a otros en esta verdad. Que seamos valientes incluso para irnos, si tenemos que irnos, del pueblo en el que siempre estuvimos, de la religión en la que siempre estuvimos, porque lo único que importa es lo que Dios vea de nosotros, ¿sí? No lo que los demás vean de nosotros. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendiciones para cada uno de ustedes y hasta la próxima.